nuestra entrevista de hoy. Este sábado el movimiento Alianza País proclamó sus candidaturas a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones del próximo año, además de proponer el plan de gobierno que ejecutarían. Profundizar los cambios y atraer la inversión son algunos de los ejes planteados. Los retos para 2017 los hablamos ahora con Lenín Moreno, candidato a la presidencia. Muy buenos días, señor candidato, qué gusto tenerlo. Bienvenido. Usted ha aceptado el sábado pasado, pero también lo ha hecho con dos condiciones. Ha dicho de poner actitudes de un lado e ir por la senda de la solidaridad. Supongo yo también que de poniendo actitudes confrontativas de lado y lado. Bienvenido. Así es, Marcela. En primer lugar, pues, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Y, por cierto, lamento el accidente que ha sufrido esta queridísima orquesta Don Medardo y sus players. Ojalá, pues, no haya ninguna consecuencia fatal y podamos seguir disfrutando de aquello que venimos disfrutando desde hace 40 o casi 50 Así años. Es, largo tiempo ya. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, todo tiene condiciones en la vida. Yo puse mis condiciones y la condición es que la campaña que se lleve sea una campaña de altura. Yo pienso, y lo dije hace un año, que es hora de que dignifiquemos la política en el Ecuador, que le demos honor, que la decentemos a la política, que no la hagamos confrontativa, que si es que hay algo que confrontar sean únicamente ideas y propuestas. ¿Cómo pretende usted llevar una campaña confrontativa cuando personalmente ya ha sufrido ataques desde el lado de la oposición? Hay inquietudes recientes. Por ejemplo, el hecho de que usted trabajó en las Naciones Unidas como representante de la discapacidad. Esto, de acuerdo a la versión de algunas personas y a la lectura que se ha hecho, Lenín Moreno ha estado recibiendo recursos del pueblo ecuatoriano por estar ahí trabajando como enviado especial. Bueno, el pueblo ecuatoriano a través de su gobierno financia la actividad de Naciones Unidas y eventualmente pues actividades específicas. En este caso una dignidad como la que me designó a mí el señor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, secretario adjunto de Naciones Unidas, es el cargo que yo tengo, es la nominación que yo tengo. Secretario adjunto de Naciones Unidas, enviado especial del secretario general para temas de discapacidad y accesibilidad. El gobierno ecuatoriano consideró que debía financiar la actividad. Yo conversé con el doctor Ban Ki-moon y acordamos que el mejor sitio para poder ejercer a cabalidad de trabajo como me gusta hacer las cosas a mí, era sin duda alguna en la capital de los derechos humanos del mundo, que es Ginebra. Y allá fui. Por supuesto, he vivido. Ginebra es una ciudad cara. Adicionalmente, yo quisiera indicar que allá existen los 40 organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, con los cuales es importante tratar directamente para darle a la discapacidad la transversalidad en todos los aspectos que requiere. Pero no sería la única preocupación, se habla también de su estado de salud y si es que usted está apto o no para llevar a cabo estos 4 meses que van a ser sin duda intensos, en los que deberá estar por todo el territorio nacional. ¿La discapacidad es una limitante para ejercer derechos políticos en el país? La discapacidad no es una incapacidad, es parte de la diversidad que tiene el mundo. Con respecto a mi salud, gozo de una perfecta salud. De todas formas, sí creo que todos los candidatos y yo debemos hacernos un examen médico permanentemente por responsabilidad para con el pueblo ecuatoriano. Que se lo plantee como un requisito para una persona con discapacidad, eso es lo discriminatorio. Señor candidato, ¿correísmo o leninismo? ¿Qué es lo que viene con Lenín Moreno en esta nueva etapa de obtener el favor popular en febrero de 2017? Por ahí han dicho continuidad, pero no con los mismos. ¿Cómo lo entiende usted? Ni leninismo ni correísmo, ecuatorianismo. Eso es lo que nos corresponde, trabajar por el Ecuador, independientemente de cualquiera sea la decisión del pueblo ecuatoriano. Es obligación de todos los ecuatorianos trabajar en pos del futuro de nuestro país. Tanta falta nos hace, sin duda alguna estamos atravesando un momento difícil. Usted lo conoce, el pueblo ecuatoriano lo conoce, la baja de los precios del petróleo, el dinero que ha tocado pagar para Chevron, el terrible terremoto que sufrieron las hermanas provincias de Esmeraldas y Manabí, y la baja de las materias primas, etcétera, etcétera, han dado como consecuencia un descenso sustantivo en los ingresos del Ecuador. Pero realmente las medidas contracíclicas que ha adoptado el gobierno han sido las correctas. Y tal es así, perdóneme si lo complemento, tal es así que en este momento la economía empieza a tener visos de recuperación.
¿Cómo entender aquello que se decía desde el mismo instante en que usted llegó al país? Continuismo, pero no con los mismos. ¿Usted está de acuerdo con ello o cómo lo interpreta? No, continuidad en todo lo que está bien hecho. No faltaba más. Eso lo reconoce no solamente el pueblo ecuatoriano y el movimiento Alianza País, lo reconoce hasta la oposición, que es grande la obra que se ha hecho. Como no se ha hecho nunca antes, porque había pues una omisión de muchísimo tiempo, que había que rescatar el tiempo perdido y ponerse al día en institucionalidad. Y eso es lo que se ha logrado. Y de ahora en adelante, pues lo que hay que ver es el futuro. La verdad es que bastante se ha hecho en este pasado, pero lo fundamental es ver hacia el futuro. En esta visión hacia futuro, ¿usted en dónde se ubica exactamente, Lenin? Le pregunto aquello porque habrá que tomar decisiones, ciertamente, entre, por ejemplo, un aparato estatal cada vez más gordo, cada vez más obeso, en el que no se ha criticado desde el lado de la oposición también, que probablemente el gobierno se ha enfocado mucho en aquello y no tanto en el sector productivo. Continuidad, por ejemplo, en el tema de seguir cobrando impuestos. Usted habló de una moratoria tributaria que fue entendida de esa manera. Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta que usted me hiciera, sí, es importante abrir un amplio espacio de un gran acuerdo con el sector productivo. Recordemos que la mayor parte, la mayor porcentualidad de generación de empleo, de generación de producción y generación de riqueza se da en el sector productivo. Un acuerdo con ellos para el empleo, para la inversión, para los emprendimientos, fundamentalmente con los sectores jóvenes. Es decir, su gobierno no será excluyente con este sector. Bajo ninguna circunstancia, con ningún sector. Por eso hablaba yo hace un momento de que la condición sea ser inclusivos. Ser inclusivos, acudir a todo el Ecuador, a todas las provincias, a todos los cantones, a todas las parroquias, a todas las casas, a todas las personas, inclusive donde aquellas personas que no concuerden con nuestros principios, y con generosidad, con tolerancia, con respeto, indicarle cuál es nuestra propuesta de futuro y escuchar sus críticas que nos van a ser de mucha valía para nuestro planteamiento futuro. Inclusiva, pero cobrando más impuestos. Usted habló de moratoria y fue entendido de esa manera. Perdón. Con respecto a la segunda pregunta, no quiero ser descortés con los señores candidatos que manifestaron que yo había dicho una cosa que realmente no la había pronunciado. Yo me refería, el momento en que uno se habla de una tregua, que quede bien claro, en cualquier circunstancia una tregua es un remanso, es un momento de decisión, es un momento en que cada persona está dispuesto a ceder elementos. Eso significa. Y la condición de gobierno al sector productivo para revisar el tema impositivo, sin duda tiene que ser la inversión y el empleo, el futuro del Ecuador. ¿Será revisado el tema impositivo entonces? Pero claro que sí, siempre puede ser revisado. Vuelvo a recalcar, pero todo en la vida tiene condiciones, con la condición de que haya inversión y empleo. Una cosa es que podemos rebajar cualquier impuesto que afecte directamente al pueblo ecuatoriano. Y otra cosa es que querramos directamente beneficiar a los 6.500 emprendimientos personales o de empresas que son los que más pagan impuestos en el Ecuador. En su discurso del sábado pasado y también cuando usted llegó y ahora también, ha hablado mucho de una palabra, la palabra ceder. Sí. Le pregunto, en el interior de Alianza País, ¿hubo personas que debieron ceder ante la candidatura de Lenín Moreno? Siempre cuando hay varios compañeros candidatos, existen las personas que inclusive se apasionan por una candidatura. Pero de eso se trata. De eso se trata un movimiento democrático, de eso se trata el proceso democrático de Ecuador, que luego de que decidamos en conjunto, la mayoría, la decisión que haya tomado la mayoría, el resto sume y a partir de ese momento empiecen a ceder posiciones, se acuerde, se logre consensos, vayan acuerdos mínimos y en adelante salgamos adelante todos juntos. ¿Hay división en Alianza País a propósito de la promulgación? ¿División en Alianza País a propósito de las candidaturas? No. Estamos sólidamente unidos, pero más que sólidamente unidos, con mucho deseo de trabajar por el país. ¿Y cuál es su relación con el vicepresidente Jorge Glass ahora? Extraordinario. Es un excelente amigo, lo dije en el momento de presentar su candidatura. Un trabajador extraordinario, transparente, además algo que me olvidé de decirlo y mil disculpas, un excelente padre de familia y un excelente esposo. ¿A Jorge Glass lo eligió usted o le eligieron? No, yo. ¿No fue impuesto? Yo tomé la decisión. Sin duda escuché los criterios que tenían
distintos compañeros, muchos compañeros. Y a la final lo evalué y el criterio que más primó pues es el de la aceptación que tiene a nivel popular y a nivel del interior del partido. Decían que el actual vicepresidente también y evidentemente con legítimo derecho aspiraba a ser el candidato presidencial de Alianza País. Pero claro que sí, para eso era un candidato y con todo derecho nos faltaba más. ¿Cómo combinar esa diferencia de caracteres que evidentemente existen entre Lenín Moreno y Jorge Glass? ¿Jugar a favor o en contra? Bueno, usted sabe perfectamente que en un matrimonio no necesariamente el esposo concuerda con la forma de parecer de la esposa y sin embargo el afecto siempre hace que salgan adelante. Perdóneme hacer esta comparación, pero sí, sin duda alguna tenemos diferentes temperamentos, al igual que lo tengo yo con el presidente. Tenemos diferente forma de pensar con respecto a muchas cosas, con todo derecho de él y con todo derecho mío también, pero la idea es, vuelvo a recalcar, que cedamos espacios y que podamos converger hacia el futuro del Ecuador. ¿Qué opinión le merece el hecho también de los comentarios que se han dado en redes sociales a raíz del sábado de su postulación y posterior aceptación? Por ahí han dicho que Lenín Moreno es el Maduro de Correa. Y vuelvo a recalcar, hace un año manifesté yo que necesitamos rescatar la decencia en la política, adecentar a la política, darle honor, darle dignidad. No confrontemos agresivamente.